una mujer extranjera entre las espigas. Allí, con el sol de la siega sobre su espalda y el polvo del camino pegado a sus sandalias, una decisión pequeña en voz pero inmensa en consecuencia, empezó a torcer el curso de una familia, de una comunidad, y más tarde, de la historia de un pueblo. Ruth, moabita, viuda, sin herencia ni parentesco en la tierra a la que volvía, tomó la decisión que le daría sentido a su fragilidad: quedarse junto a su suegra Noemí y caminar con ella hacia lo que parecía un final. Esa lealtad, contra toda lógica social y cultural, sería la palanca que movería la providencia en formas inesperadas. La historia comienza en un tiempo de hambre. Una familia de Belén, buscando comida y sustento, emigró a la región de Moab. El padre se llamaba Elimelec. Sus hijos, Malón y Kelión. Allí, en tierras extrañas, Malón tomó por esposa a Ruth, y Kelión se casó con Orfa. Pero la tierra de Moab no les dio lo que esperaban. La muerte visitó esa casa y Elimelec, luego Malón y Kelión, murieron. De pronto Noemí quedó sola, sostenida por el duelo y el recuerdo, y sus nueras enfrentaron la decisión sobre su propio futuro. La costumbre y la costumbre social ofrecían opciones: volver a la familia, buscar otro marido, mantenerse en Moab. No obstante, algo inesperado sucedió con Ruth. En un momento íntimo y decisivo, ante la voz que le pedía que regresara al hogar de su madre, Ruth tomó una postura que desafiaba el cálculo social. Reconstrucción. A donde tú vayas, iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa frase, aunque aquí presentada como reconstrucción breve, resume la radicalidad de su decisión. No abandonaría a Noemí, aun cuando quedarse significara exponerse a la pobreza, a la marginalidad y a la incertidumbre de ser extranjera en Belén. No fue un acto de ingenuidad, fue un contrato moral sellado con amor, una lealtad que no miró hacia atrás ni hacia la conveniencia. Si esta historia está tocando tu corazón, quédate conmigo hasta el final y suscríbete para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan cómo Dios obra a través de fidelidades pequeñas y concretas. Volvieron a Belén cuando la ciudad volvía a respirar. Era tiempo de siega, la temporada en que los campos de cebada y trigo se llenaban de hombres, mujeres y animales, donde el aire olía a grano y a sol. Belén, la casa del pan, recibió a Noemí y a su nuera entre miradas curiosas y la mirada más dura de la pobreza. Noemí, marcada por la pérdida, dejó que su situación fuera conocida. La gente murmuraba sobre su regreso despojado. Ruth, por su parte, no tenía familia ni derechos en aquella ciudad. Su esperanza para subsistir estaba en una práctica humilde pero vital de aquella época: el dejar espigas para los pobres. En la agricultura agropastoril de Israel, la comunidad aseguraba que los marginados no quedaran sin sustento. No se trataba solo de caridad, era una norma social y religiosa. Los agricultores, después de segar, dejaban trozos de espigas en los bordes del campo y en las esquinas, para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran pasar y recoger lo que quedara. Esa práctica permitía que manos diligentes, con paciencia y humildad, reunieran lo que asegurara un pan diario. Era una red de seguridad ante el hambre, una red tejida por la ley y por la compasión comunitaria. Ruth salió a las eras a recoger esas espigas. Imagina la escena: hombres moviendo las gavillas hacia el era, donde el grano sería trillado, el ruido de la parva al romperse bajo las varas, el aventador levantando nubes finas de paja, el olor terroso del cereal caliente. Ruth se movía con paso firme entre las mujeres que recogían los restos, sus manos ágiles apartando pajillas, recogiendo con reverencia cada grano que podía sostenerse. No lo hacía con vergüenza, lo hacía con dignidad. Había en su rostro una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que cada espiga era, a la vez, sustento y testimonio de su elección. Fue en una de esas jornadas de siega donde comenzó el encuentro que cambiaría su destino. Entre los segadores se encontraba un hombre de posición y respeto en Belén, llamado Booz. Era pariente de Elimelec. Su nombre, según la tradición,
significaba en alguna medida fuerza o en él hay vida. Los que trabajaban para Buzz notaron pronto a la mujer extranjera que recogía espigas. No era usual ver a esa mujer en sus campos sin que alguien la guiara. Sin embargo, Buzz no actuó con sospecha. Observó con atención la diligencia de Ruth y al enterarse de su condición de nuera de Noemí, su gesto fue de protección. El movimiento de Buzz hacia Ruth no fue meramente sentimental. Tuvo la textura de una justicia práctica que brotaba de una conciencia moral. Mandó a sus trabajadores que dejaran intencionalmente más espigas y que cuidaran de ella. Pidió que no la molestaran y que incluso le ofrecieran de los alimentos que él tenía. Cuando Ruth se acercó a buscar agua, Buzz le ofreció con amabilidad y la invitó a comer de su propia provisión. En su trato hubo una mezcla de discreción, honor y observancia de la ley y costumbre que protegían al vulnerable. No era un rescate espectacular, sino una serie de acciones concretas. Protección en el campo, deferencia ante su condición y provisión para su necesidad. Noemí, al ver la actitud de Buzz y el favor que parecía manifestarse hacia su nuera, entendió que había una posibilidad legal y social. Con la sagacidad de quien conoce las costumbres, trazó un plan que podría asegurar un futuro para Ruth. Noemí no actuó por ambición personal. Actuó con la esperanza de que la rueda de la redención social, la institución del Goel, el pariente redentor, pudiera activarse. Explicó a Ruth qué hacer. Había una práctica, en tiempos y culturas donde el parentesco definía la continuidad de la familia y la herencia, que permitía a un pariente cercano tomar a la viuda para preservar el nombre del difunto, asegurar la tierra y proteger a los vulnerables. En la puerta de la ciudad, donde se resolvían disputas y se ratificaban acuerdos en presencia de ancianos y testigos, se dirimían derechos y pasaban testigos. Era allí, en la puerta, donde la comunidad veía y reconocía las transacciones que afectaban a la familia. Antes de llegar a la puerta, Noemí preparó un gesto que hoy podría parecer extraño, pero que entonces hablaba un idioma claro de petición y humildad. Sugirió a Ruth que fuera a la era, esperara hasta que Buzz terminara de comer y de beber, y que luego, cuando la noche cayera y la era quedara en silencio, fuera y se postrara a sus pies en señal de solicitud. Era un acto cargado de simbología, la petición ante el que tenía autoridad para protegerla, y a la vez, un modo de pedir amparo sin poner en ridículo ni forzar. Ruth aceptó la instrucción. Su lealtad hacia Noemí brilló una vez más en su disposición a seguir el plan, aun cuando no era una receta garantizada por el éxito. La noche en la era fue un momento de tensión y temple, reconstrucción. Fue el tipo de escena que, contada en pocas líneas, parece sencilla, pero en su contextualidad era tremendamente delicada. Ruth se acercó a Buzz mientras él dormía, se arrojó a sus pies, y en gesto de súplica y respeto, pidió protección por su vida. Boaz respondió con nobleza, reconociendo públicamente su intención de hacer el bien. Le ordenó a Ruth que no se atreviera a marcharse. Le dio su manto como símbolo de amparo y le aseguró que su reputación sería guardada. Aquella noche, desató una promesa implícita. Boaz se haría cargo de lo que la ley permitiera para redimir a la casa de Elimelech. No obstante, Boaz reconoció que había un pariente más cercano, con preferencia legal para ejecutar esa redención. La ley tenía su propio orden, y Boaz no quería burlar la práctica. Estaba dispuesto a cumplirla con integridad. Al día siguiente, la tensión subió hacia lo que la comunidad podía ver y decidir: la puerta de la ciudad. En el mundo antiguo, la puerta no era solo un acceso físico, era un foro público, un tribunal informal y el lugar donde las decisiones se sellaban ante testigos, ancianos, comerciantes, vecinos, y quedaban registradas en la memoria colectiva. Allí Boaz llamó al pariente más cercano y le expuso la situación. La propiedad de la familia de Elimelech era necesaria para preservar el nombre de aquel que había muerto, y con ella venía la obligación que la redención implicaba. Allí se manifestó la palabra Goel en su sentido práctico.
El pariente redentor tenía la opción de rescatar la tierra, y en algunos casos, casarse con la viuda para mantener el linaje del hombre fallecido. La negociación en la puerta fue a la vez legal y humana. Boaz expuso la oferta. Si el pariente cercano aceptaba redimir a la tierra, debía también tomar a Ruth como su esposa, lo que traería responsabilidades concretas para con la familia. El pariente, sin embargo, adujo que aceptar aquello implicaría complicaciones para su propia herencia y para sus derechos, y en presencia de los ancianos, renunció a su derecho. Fue un gesto público, casi ritual. Como quien cede un derecho en un mercado, el pariente cedió su prioridad. Boaz, entonces, hizo lo que correspondía conforme a la ley y ante la comunidad. Tomó el derecho, hizo el pago simbólico que el procedimiento requería, según las costumbres, una entrega que certificaba la transferencia de derecho ante testigos, y aseguró la reivindicación de la tierra y la familia. Este acto no fue mero negocio ni ceremonia vacía. Fue la materialización de una ley que reconocía al vulnerable. En ese momento, la comunidad confirmó públicamente que Ruth ya no era una extranjera sin protección. Se convertía en parte de la familia de Elimelech a través del acto regulado por la costumbre. El matrimonio entre Boaz y Ruth no fue un cuento de hadas instantáneo, fue la restauración de una posibilidad. Ella obtuvo protección y respeto. Él cumplió con un deber que implicaba mérito moral y social, y la comunidad fue testigo de la obra de la providencia, que se manifestaba por medio de la ley humana y del corazón humano. Pronto vendría el fruto visible de esa unión, el nacimiento de un hijo llamado Obed. El alumbramiento fue celebrado no solo como alegría doméstica, sino como signo de continuidad, la confirmación de que la línea de Elimelech no se extinguía. Obed llegó para ser padre de Jesé, y Jesé sería padre de David. Así, la genealogía que incluye a Ruth, la extranjera moabita, termina conectando con la casa real de Israel y con la historia que conduce, según el registro bíblico, hacia figuras centrales del pueblo. Al pronunciar esto, hay que decirlo con cuidado. Es un dato de la genealogía registrada en las Escrituras, no una interpretación ampliada. La inclusión de Ruth en esa línea nos recuerda que la redención y la gracia operan a veces a través de lo inesperado. La historia de Ruth nos deja lecciones prácticas y espirituales que resuenan aún hoy. Primero, la lealtad tiene poder. Ruth no era propietaria de una fuerza política ni de prestigio social. Su fuerza fue la fidelidad cotidiana. Elegir permanecer ante la adversidad, cuidar de una suegra en la dura realidad de la viudez, fue un acto que reorientó su destino y la incidencia de su familia. Segundo, la providencia muchas veces se despliega por medio de estructuras humanas. Leyes sociales, costumbres y la conciencia de la comunidad se convierten en canales por los que la compasión se hace eficaz. En el caso de Ruth, la práctica de dejar espigas, la figura del Goel y la responsabilidad comunitaria en la puerta fueron instrumentos que la providencia usó. Tercero, la inclusión de una extranjera en la comunidad fue una lección de apertura. La fidelidad y el amor verdadero cruzan fronteras culturales y étnicas y pueden ser recibidos por una comunidad que está dispuesta a reconocerlos. Hay una belleza particular en cómo lo cotidiano se vuelve escena de redención. No fue un milagro sin intermediarios, ni un acceso súbito al poder. Fue la convergencia de decisiones humanas, la elección de Ruth de quedarse, la prudencia de Noemí, la integridad de Boaz, la disposición del pariente a renunciar a su derecho, y la observancia de la comunidad en la puerta. Todo ello articulado por una práctica religiosa y social que no borraba a la persona vulnerable, sino que la reconocía y la protegía. Ese conjunto humano y legal fue el conducto por el que la historia divina pudo desplegar un propósito mayor. También hay que advertir algo con cuidado. No debemos leer la historia de Ruth como una fórmula que garantice prosperidad material a quien la imite. La narrativa muestra cómo la fidelidad abre puertas, pero no promete un camino sin sufrimiento ni una seguridad mecánica de recompensa. Ruth fue valiente,
pero también vulnerada. La comunidad actuó, pero la ley se cumplió con respeto y formalidad. La lección es que la fidelidad puede activar canales de cuidado tanto divino como humano, pero eso no convierte la fe en una garantía automática. La narrativa nos invita a adoptar una postura de esperanza activa y responsable, no de expectativa mágica. Al recorrer la historia de Ruth, nos topamos con imágenes poderosas que son a la vez íntimas y sociales. Las manos en las espigas, la voz en la puerta, el manto ofrecido en la era, la firma pública de un derecho ante los ancianos. Esas imágenes nos enseñan que lo sagrado a menudo pasa por lo más simple. Un gesto de protección, una comida compartida, una renuncia justa por amor a la continuidad de otro. Ruth, la extranjera, no perdió su identidad, la conservó y la ofreció como testimonio de fidelidad. Al hacerlo, se integró a una comunidad que reconoció su valía y la acogió. Si te ha conmovido la fidelidad de Ruth, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las decisiones pequeñas, hechas con lealtad y amor, pueden cambiar destinos. Comenta cuál decisión de fidelidad estás dispuesto a tomar hoy en tu vida. Y, si te interesa, mira el siguiente video sobre la genealogía de David y lo que significa la inclusión en la historia bíblica. Al cerrar este relato, quisiera dejar una última reflexión pastoral. La fidelidad se parece a la siembra. No siempre vemos de inmediato la cosecha. Muchas veces trabajamos en la tierra con manos que no sabrán la forma exacta del fruto. Pero la lealtad perseverante, hecha en humildad y servicio, tiene la capacidad de transformar no solo destinos personales, sino líneas enteras de historia. Ruth no entró en Belén con poder ni con riqueza. Entró con un voto y con amor. Ese voto sostuvo a una mujer y a una suegra, y después al hijo que sería bisabuelo de un rey. La redención desplegó su trama a través de lo humano y lo comunitario, recordándonos que Dios obra donde hay fidelidad, integridad y cuidado por el otro. Que la historia de Ruth nos inspire a sostener a los vulnerables, a valorar las leyes y costumbres que protegen a los pobres, y a creer que la lealtad verdadera, aunque parezca pequeña, puede abrir puertas que la lógica humana cerraría. Comparte esta narración con alguien que necesite esperanza, y vuelve a estos relatos para encontrar consuelo y dirección en las decisiones cotidianas.